revelado, 2 horas escalofriantes de horror real, cazadores enfrentan lo oculto y siniestro. Ana, madre soltera de 32 años, sentía el frío sudor deslizándose por su espalda mientras esperaba el transporte público en una de las esquinas más tenebrosas de su barrio. Las luces amarillentas parpadeaban intermitentemente, y el eco de risas burlonas resonaba a lo lejos. No te preocupes, Ana, pensaba, solo es la mente. Pero la sensación de ser observada le apretaba el pecho. Una sombra difusa la seguía, como un depredador acechando a su presa. En el reflejo del vidrio, pudo distinguirla. Siluetas oscuras se amontonaban en la penumbra, ¿serían ellos los culpables? Al llegar a casa, vio a Diego, su pequeño de 7 años, dormir plácidamente. Un rápido suspiro de alivio inundó el ambiente. Sin embargo, la inquietud seguía martillándole en el alma. No era la primera vez que escuchaba rumores de desaparecidos en su barrio. En este lugar, donde la noche se adueña de la razón, los mejores vecinos desaparecían como si nunca hubieran existido. Ana, con su instinto maternal despierto, sabía que la paranoia no era solo un enemigo imaginario. Pasaron los días y las desapariciones aumentaron, como si una sombra se ensanchara sobre su hogar. En las charlas en la tienda, los murmullos sobre el nuevo vecino, don Carlos, se hacían más frecuentes. Un hombre de familia, del que pocos hablaban, pero con un aire enigmático que dejaba helados hasta los más valientes. Algo no está bien, se decía Ana. ¿Podía ser él el responsable de todo lo que estaba ocurriendo? En cada esquina oscura, su figura se convertía en un ícono del terror. Esa noche, el aire estaba más pesado que nunca. Salió al patio para tomar aire y vio a don Carlos, reuniéndose con otros hombres frente al antiguo hospital, un lugar que siempre había considerado como un eco del pasado. Una extraña punzada le atravesó el estómago. ¿Rosa? Llamó a su amiga. Este culto, enfrentándose a la oscuridad, era un rumor que brotaba en el viento. Aunque el escepticismo la invadía, los susurros comenzaron a tomar vida en su mente. La luna iluminaba el camino cuando decidió investigar con Rosa. La entrada al hospital estaba cubierta de grafitis que parecían gritar con la voz de quienes se habían perdido. El frío traspasaba sus huesos. El sonido de sus pasos resonaba, creando un eco que las acompañaba. Al interno, el entorno se tornó sorpresivamente inquietante, la sombra de cada puerta parecía relatar historias de desesperación. Allí, en la sala principal, encontraron un altar adornado con velas negras y fotografías de personas desaparecidas. Un estremecimiento recorrió el cuerpo de Ana. ¿Dónde estaban los perdidos?, se preguntaba en cada latido. Era tan real que casi podía sentir la tensión en el aire, sin embargo, el verdadero horror llegó cuando un grito desgarrador rompió el silencio. Era Diego. La sangre se le heló y la respiración se le cortó. La urgencia se adueñó de cada fibra de su ser. Tenía que protegerlo. Que si don Carlos y su grupo eran las sombras que acechaban y devoraban a la gente. Decidida a no dejar a su hijo solo en un entorno así, miró a su amiga. Necesitamos encontrarlo, dijo, su voz temblorosa, entre lágrimas y pavor. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Giraron la esquina y la figura oscura apareció, asomándose entre sombras. Era don Carlos, su sonrisa le hacía sentir un frío glacial, no era el vecino que creía conocer. Ana y Rosa estaban en la línea entre el horror y la esperanza, atrapadas en un juego que no entendían. Sus corazones latían desbocados, y el terror se palpaba en el aire. ¿Qué pasaría ahora? Todo estaba en juego, incluidas sus vidas. La figura de don Carlos se mantuvo de pie, inmóvil, como un monstruo en el umbral de la puerta del infierno. Su risa era delgada como el papel, un sonido que parecía traer consigo ecos de los desaparecidos. Ana sintió que su corazón se detendría, las manos le temblaban y una ola de frío le recorrió la espalda. Rosa, atrás de ella, apretaba su brazo con fuerza.
Había en los ojos de don Carlos algo que iluminaba profundas sombras. «¿Buscando a tu hijo?», preguntó, la voz suave como un susurro, pero con un tono que prometía oscuridad. «¿Dónde está Diego?», gritó Ana, intentando retener el pánico que amenazaba con desbordar su control. La figura siniestra la miró y durante un segundo, sus labios esbozaron una sonrisa satisfecha. Era como si disfrutara del miedo que emanaba de ella. Detrás de don Carlos, un grupo de hombres se había agrandado, cada uno con miradas vacías, formaban un círculo oscuro, casi sombrío. Las sombras se movían entre ellos, danzando al ritmo de una ausencia sepulcral. La rabia brotó en Ana, y sintió que debía gritar, pero la sensación de parálisis le robaba la voz. «¿Te gustaría verlo?», preguntó don Carlos, su tono casi burlón. Ana se inclinó hacia adelante, un instinto protector brotaba con fuerza, un deseo irrefrenable de salvar a su hijo. «Sí», gritó. «Déjamelo ver». Sin un gesto, don Carlos hizo un movimiento en la dirección de la puerta trasera del hospital. «Sígueme, pero recuerda, hay cosas que es mejor no saber». Las palabras colgaron en el aire, llenas de advertencia. Sin pensarlo más, Ana tomó la mano de Rosa y ambas comenzaron a seguirlo. El miedo a lo desconocido era menor que la desesperación por encontrar a Diego. Las paredes del hospital parecían cerrarse a su alrededor, sombras inquietas se deslizaron por los rincones. El sonido de sus pasos resonaba, eco de su intrusión en un lugar que parecía vivir en el tiempo detenido. Mientras más avanzarían, más el olor a humedad y descomposición penetraba su ser, como si el lugar mismo estuviera vivo, inhalando su terror. Finalmente, don Carlos se detuvo frente a una puerta que parecía haberse sucumbido al tiempo. La madera agrietada tenía grabados antiguos, rostros caricaturescos de lo que una vez pudo ser felicidad. «Aquí es», murmuró, abriendo lentamente la puerta. Un chirrido resonó, el sonido de un secreto develado. Ana y Rosa intercambiaron miradas llenas de horror. Dentro, la penumbra era casi tangible. Ana se adentró un paso, la osadía la consumía, mientras Rosa se quedaba quieta, retrocediendo levemente, incapaz de avanzar más. «Ana, no sé si deberíamos», esa advertencia quedó atrapada en su garganta. «Diego», gritó Ana, desesperada. Su voz resonó, multiplicándose en el caos de aquel lugar. La respuesta llegó en forma de un llanto lejano, un grito puro que heló la sangre de Ana. Con cada segundo que pasaba, la sensación de que el tiempo se derribaba entraba como un puñal. Sin pensarlo, se lanzó hacia el interior. Y fue allí, en el fondo de la sala, donde la verdad se desnudó ante sus ojos atónitos. Entre sombras, había un grupo de niños, pálidos y desorientados. Pero Diego no estaba entre ellos. Un grito desgarrador emergió de lo profundo de su ser, la desesperación se tornó su compañera. «¿Dónde está mi hijo?», suplicó, mientras nuevas sombras comenzaban a agruparse y moverse hacia ella. De repente, un susurro surgió de las sombras. «No todos pueden escapar, Ana». La voz era familiar, pero un horror aún más profundo la envolvió. Y en ese momento, comprendió que quizás había un precio que su hijo podría pagar. Fue entonces, entre el terror y la esperanza, cuando se dio cuenta de que todo estaba en juego. La pregunta que latía en su mente era, ¿qué tan lejos estaba dispuesta a llegar para salvar a Diego? La figura siniestra se acercaba, sus ojos brillaban con avidez. Las sombras estaban por devorar no solo a su hijo, sino también su alma. La noche en su barrio no había hecho más que comenzar. ¿Podría Ana enfrentarse a la oscuridad y salir viva? Ana parpadeó, sintiendo la presión del aire como un abrazo helado. Las sombras se alzaban, sus figuras distorsionadas parecían cobrar vida, moviéndose con un propósito siniestro. La voz surgió de nuevo, el hecho de la familiaridad la dejaba paralizada. «Ana, ven a mí». Sin embargo, el sonido era como el canto de una sirena, una advertencia que invitaba a la perdición. A su alrededor, los niños continuaban sus lamentos suaves, y esa desolación la atravesaba como un puñal. Pero el único grito que resonaba en su mente era el de Diego. «¡Diego!», gritó de nuevo, su voz quebrándose. Su mano temblaba mientras se aferraba a la puerta, casi sintiéndose absorbida por la oscuridad que había tras ella. Don Carlos se había acercado más, su figura oculta entre sombras. «¿Acaso no ves? Ellos son los que han llegado aquí sin poder salir», susurró,
su voz modesta era un veneno que se colaba en sus oídos. Con cada palabra, la agonía crecía en el pecho de Ana. Necesitaba encontrar a su hijo, pero había algo en los ojos de don Carlos que la paralizaba, como un depredador acechando a su presa. «No me digas eso», suplicó Ana, «déjame buscar a Diego». Sus palabras eran un grito desesperado, pero en lugar de compasión, don Carlos sonrió, mostrando dientes amarillentos. «Todo tiene un precio, querida Ana». «Pero, ¿estás dispuesta a pagarlo?» Ana sintió el sudor frío rodar por su frente. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, la voz apenas un susurro. «Lo que deseo es muy simple», dijo don Carlos, moviéndose a su alrededor, como una serpiente. «Solo un pequeño sacrificio». Rosa, detrás de Ana, la agarró del brazo, sus ojos desorbitados. «Ana, tenemos que irnos. Aquí no hay nada bueno». Pero Ana no podía moverse, la idea de que su hijo estuviera a solo pasos se convirtió en una fuerza poderosa que la mantenía ahí. «¡Silencio!», gritó Ana, ignorando a su amiga. Desesperadamente, se giró en dirección a los niños, buscando entre ellos la mirada de Diego. «Voy a encontrarlo», dijo en un tono feroz, como si su determinación pudiera cambiar el destino. Don Carlos soltó una risa suave que resonó en sus oídos, un eco de risa que prometía desesperación. «¿Y si te digo que tu hijo es ya parte de este lugar? ¿Y que es posible que nunca puedas sacarlo de aquí?». Sus palabras eran punzadas, y cada una iba marcapasos de dolor para Ana. Pero en el fondo, ella sentía el ardor de la esperanza, un fuego que no podía extinguir. Las sombras comenzaron a cerrarse, envolviéndola, casi como si fueran seres vivos, alimentándose de su miedo. «Diego», murmuró, la desesperación trepando por su garganta. Los niños estaban ahí, pero no estaban tratando de ayudar, simplemente la observaban, como si la escena fuese normal, un secreto que jamás pasarían. Ana dio un paso atrás, pero la puerta se cerró detrás de ella, un golpe sordo que resonó en su corazón. «Déjame salir», gritó, pero la respuesta fue el silencio. Una oscuridad densa la rodeaba, aferrándose a su piel, intentando consumirla. Rosa comenzó a llorar. «Ana, no lo hagas. No sabemos en qué nos estamos metiendo». Pero Ana sacudió su cabeza. Tenía que descubrir la verdad, aunque le costara la vida. La figura de don Carlos se volvió más vigorosa, como un espectro ansioso. «Solo hay una manera de saberlo», decía, extendiendo su mano hacia ella con una calma inquietante. Ana sintió una corazonada apremiante. Podía escuchar los ecos de la desesperación por su hijo, resonando en un estado de locura instalada en su mente, ¿pero a qué precio? Con una determinación renovada, se enfrentó a don Carlos. «¿Qué es lo que realmente quieres, hombre? ¿Por qué atormentas a estas almas?». Los ojos de don Carlos chisporrotearon con interés. «Porque la verdad siempre viene con un precio, Ana. Aunque no todos pueden manejar lo que significa». Las palabras quedaron flotando en el aire, mientras una sombra se deslizó detrás de ella, una presencia que prometía no dejarla ir. Ana sintió un escalofrío recorrer su columna. «¿Estás lista para saberlo?», preguntó don Carlos, cada sílaba envolviendo la sala en un sudoroso silencio. Y así, ante la tormenta que se avecinaba, Ana comprendió que cada respuesta la llevaría un paso más cerca de lo que no deseaba descubrir. Con un último aliento, se preguntó si quedaba alguna esperanza en su lucha por Diego. Cuando se preparaba para responder, oscuridades comenzaron a cobrar forma detrás de don Carlos, y el aire se volvió pesado en su pecho. La verdadera pregunta no era si podía salvar a su hijo, sino si su propia alma estaba en juego de una manera que nunca había imaginado. El llanto de los niños se intensificó, y entre sus lamentos, Ana escuchó un grito familiar. La esencia del terror comenzaba a desbordar, y la elección de Ana estaba a punto de convertirse en un infierno. Pero antes de que pudiera decidir, una luz parpadeó, revelando lo que estaba oculto. ¿Acaso había alguna forma de salir de allí antes de perderlo todo? Ana sintió que la luz la abrazaba brevemente, como si buscara rescatarla de la inminente oscuridad. Pero su claridad fue efímera. Las sombras se revelaron, devorando la luz, llenando el espacio con un susurro escalofriante que movía las pertenencias de la habitación, como si el lugar estuviera vivo y enervado por algún tipo de mágica malignidad. «Diego»,
Gritó de nuevo, su voz resonando en la penumbra, mientras los lamentos de los niños se transformaban en un coro agonizante. Ana sintió la desesperación crecer como una serpiente que se enrollaba en su pecho, apretando con cada latido. Un escalofrío recorrió su piel cuando la figura de don Carlos comenzó a desvanecerse y a reaparecer, más cercana cada vez. ¿Estás lista, Ana? El sacrificio es solo el comienzo, murmuró, mientras su sonrisa se ensanchaba, exhibiendo una alegría oscura que iba más allá de lo humano. Rosa, que parecía haber encontrado un nuevo ímpetu, empujó a Ana con fuerza. No. Nadie tiene que hacer nada aquí. No te dejes engañar. Pero Ana no podía dejar de pensar en Diego. Un pequeño destello de esperanza se encendía y apagaba en su mente. Sin pensarlo dos veces, se liberó del agarre de Rosa y se lanzó hacia adelante, adentrándose en la oscuridad que la rodeaba. Diego, su voz fue un eco que resonaba entre las sombras. A medida que se adentraba en el lugar, se desdibujaban los lamentos de los niños y comenzaban a transformarse en risas burlonas. Las figuras de sombras se aglomeraban a su alrededor, pero Ana no se detuvo. Necesitaba encontrar a su hijo, no importaba el costo. Diego, donde estés te prometo que te encontraré, gritó. Las sombras se retorcieron, como si les molestara su insistencia, desdibujando su forma humana en algo más grotesco. De pronto, Ana sintió un tirón en su brazo. Era una mano pequeña que comenzaba a aferrarse a ella. Una maniobra de esperanza innegable. Mamá era él, era Diego. Su corazón se sintió como si fuera a estallar. Pero antes de que pudiera abrazarlo, la figura de don Carlos apareció de inmediato frente a ella, bloqueando el camino. No, Ana. Él está aquí, pero no como crees, dijo, su risa resonando como un eco horrible en la sala. Diego ha creado un lazo con este lugar, una unión que trasciende la vida misma. Con un movimiento rápido, don Carlos levantó su mano y un oscuro destello iluminó su rostro, revelando un horizonte de monstruos en los ojos de los niños. Ana sintió que la desesperación la envolvía, como si el aire fuera ácido y simbolizara su derrota. ¿Qué has hecho?, preguntó, con la voz temblando. La visión de su hijo enredado en esa oscuridad era más de lo que podía soportar. La risa de don Carlos creció en intensidad. Siempre hay un precio que pagar. ¿Estás dispuesta? ¿A qué extremo llegarías, Ana, por el amor de tu hijo?, preguntó, dejando que su voz se desvaneciera en un susurro maligno. Todo, haría cualquier cosa, respondió Ana, sintiendo el veneno de su propia desesperación en cada palabra. La sala se llenó con una risa escalofriante. Entonces ven a mí, dijo él, con un gesto que parecía invitarla a un abismo oscuro. Las sombras comenzaron a extenderse, como un río en creciente. Ana sintió el tirón de su corazón y la desesperación invadirla. Al voltear hacia donde estaban los niños, se dio cuenta de que Diego no estaba solo. Cada niño en la sala tenía su rostro marcado por un sufrimiento inigualable, una historia de promesas perdidas. Ana tuvo que elegir, entregarse a don Carlos y enfrentar el precio del sacrificio, o luchar por los niños y por su hijo, arriesgando todo en el proceso. Así, mientras la oscuridad se intensificaba, Ana tomó una decisión crucial. No permitiré que seas dueño de ellos, gritó, pero justo en ese momento, una niebla espesa se materializó, cubriendo el suelo y acercándose amenazadoramente, arrastrando con ella ecos de gritos que le eran familiares. Las sombras brincaron y se retorcieron, la risa de don Carlos se volvió un rugido. La oscuridad siempre gana, Ana, retumbó en sus oídos. Ana se plantó firmemente, tomando la mano de Diego que emergió del velo de sombras. ¿Podría ser que el verdadero sacrificio no era solo su alma, sino el amor que estaba dispuesta a dar para proteger a su hijo? Mientras la niebla la tragaba, su grito fue el último hilo de luz que intentaba desafiar el abismo. Pero, ¿podría realmente escapar de la oscuridad por la que estaba a punto de confrontarse? La respuesta vibraba en sus venas, pero no sabía si sería suficiente para enfrentar lo que estaba a punto de desatarse. Una puerta se abría a su lado, un destino desconocido aguardaba, y la lucha apenas comenzaba. La niebla la envolvió por completo, como una serpiente fría que se retorcía a su alrededor. Ana sintió que el aire se volvía denso, casi puede saborearlo, cada aliento se convertía en un esfuerzo titánico. A su lado, Diego tiraba de su mano, sus ojos llenos de terror, reflejando la angustia que ambos compartían.
Mamá, no, gritó el niño, rasgando el silencio que ahora parecía más ominoso que nunca. Ana no sabía si el eco de su voz era real o una mera ilusión provocada por la neblina. Pero las palabras de don Carlos, aún retumbando en su mente, parecían estar tejido en el mismo aire pesado que respiraba. ¿Qué tienes que ofrecer, Ana?, resonaban. Pensar en ello era como tocar una herida abierta, una que pululaba con veneno. Pero no había tiempo. Se centró en Diego. Voy a sacarte de aquí, hijo, prometió, aunque la duda estaba latente en su voz. Las sombras avanzaban, como un océano oscuro que amenazaba con cubrirlo todo. La risa de don Carlos resonó como una sinfonía macabra, haciendo eco en cada rincón de la habitación. Ana se sintió acorralada mientras la niebla ascendía, conducida por manos invisibles que acariciaban su piel con un frío antinatural. Se obligó a mirar hacia adelante. La puerta, un objeto antiguo y desgastado, aparecía como una salida prometedora y aterradora. Era una invitación al desconocido, pero también podría ser su salvación. Miró a Diego una vez más. La mirada del niño, llena de esperanza y pánico, la impulsó a actuar. «Sigue mi voz, Diego», gritó, mientras comenzaba a arrastrar a su hijo hacia la puerta. Pero las sombras no estaban dispuestas a dejarlos escapar tan fácilmente. Miles de brazos etéreos se extendieron como serpientes resbaladizas, intentando atraparlos y desgarrar su conexión. «No dejes que te atrapen». Ana empujó hacia adelante, sintiendo que se le nublaba la visión, la desesperación alimentando sus pasos. Las risas burlonas se intensificaron, una cacofonía que llenaba su mente, haciéndola dudar de su cordura. Mientras la puerta se acercaba lentamente, algo la detuvo en seco. La imagen de los niños perdidos, vagando por el edificio oscuro, se dibujó en su mente. Cada rostro estaba marcado por la tristeza y el miedo, pero en medio de esa oscuridad, algo brillaba. La luz fugaz de la esperanza que había tratado de apagar don Carlos. «Debemos ayudarles», exclamó Ana, sintiendo como su corazón se aferraba a la idea. Podía ver a Rosa luchando contra las sombras, moviéndose con una valentía desmedida. La decisión golpeó en su pecho, tan fuerte que casi le quita el aliento. «No quiero dejar a nadie detrás». Diego la miró con confusión, pero Ana sabía lo que debía hacer. «Es un riesgo que debo tomar, hijo. Te prometo que estaré contigo». Con un último empujón, trató de avanzar hacia las sombras donde los niños luchaban por liberarse. «Ven, sigamos juntos», gritó, tomando la mano de Rosa que pasó junto a ella. Como si la oscuridad se saliera de su propia piel, un rugido ensordecedor emergió de la figura de don Carlos. «¿Qué haces, Ana?» «Es un error», su voz se tornó amenazante, reverberando entre las paredes de la habitación. Las sombras comenzaron a girar y retorcerse, tomando formas distorsionadas, cada vez más amenazantes. Ana empujó a Rosa y a Diego detrás de ella. «Nunca te tendré miedo, don Carlos». La determinación brotaba de su interior como un fuego. Mientras las sombras se deslizaban hacia ellos, la vida de esos niños hollaba en la línea entre la esperanza y la oscuridad. Pero justo cuando parecía que podrían hacer la diferencia, una mano helada se les aferró a la pierna. Ana gritó, sintiendo como el frío de la desesperación la arrastraba hacia abajo. La sala empezó a vibrar con energía negativa, cada grito de los niños resonando con un eco desesperado. En el último segundo, Ana lanzó su peso hacia adelante, tratando de romper las cadenas invisibles que mantenían cautivos a los infantes. «No están solos», gritó, y el sonido se convirtió en una explosión de luz que surgió del fondo de su ser. La luz pareció resistir la oscuridad, como un rayo de esperanza en medio de un mar de sombras. ¿Pero sería suficiente? ¿Podría esa brasa de fe resistir la vorágine de terror que amenazaba con aplastarla? La oscuridad se agitó, lista para consumirlos, mientras Ana se preguntaba si aquel sacrificio habría sido solo el primero de muchos más. La respuesta estaba en el aire, flotando como una pregunta sin respuesta a punto de estallarle en la cara. El grito de Ana reverberó en la habitación, una chispa de luz que pareció desafiar la oscuridad. Pero el brillo se desvaneció rápidamente, devorado por un vendaval de sombras que giraban, cada vez más voraces. Las risas de don Carlos eran como cuchillas, cortando la conexión que ella había intentado establecer con esa luz. «Ana», una voz conocida resonó en medio del bullicio. Era Rosa, desgarrada entre un grito y el miedo. «No te alejes de nosotros»,
Las palabras de la niña llenaron la mente de Ana mientras luchaba por sostenerla y a Diego con firmeza. La conexión se rompía, la oscuridad pareciendo tomar forma. Tentáculos de sombra intentaban separarlos, enrollándose alrededor de los brazos y las piernas de los niños. Ana sintió como si su alma estuviera siendo aplastada, la lucha por la vida y la esperanza se mezclaba con el súbito horror de ver cómo los niños perdían la voluntad. Sin embargo, no podía abandonarlos. ¡Aguanten! No os dejéis atrapar, gritó, intentando empujar hacia adelante con toda su energía. Las sombras se movían como si tuvieran mente propia, y de pronto, Ana vislumbró una figura vaga entre la neblina. Era otra niña, con el cabello desordenado y la mirada perdida, un reflejo de sus propios hijos. «Ayúdame», imploraba con un murmullo angustioso. «No puedo». «No puedo dejar a Diego», replicó Ana, sintiendo la punzada de culpa atravesarla. Era más que una decisión, era un dilema desgarrador que la paralizaba. Tornándose hacia Diego, sus ojos estaban secos, el miedo había tomado el control, pero su fe en ella todavía brillaba tenuemente. Entonces, una fuerza invisible las atrapó a todas, cerrando un círculo oscuro alrededor de ellas. «Sálvalos, Ana, sálvalos», susurró la figura entre la neblina antes de desaparecer en el frío. Ana sintió un escalofrío bajarle la columna. Con un último grito de desesperación, agitó ambas manos hacia las sombras, un intento de desgarrarlas. «Déjalos ir». La rabia brotó de su interior a un nivel que nunca antes había conocido, su voz resonando como un trueno. La oscuridad titubeó un instante. Fue lo único que necesitaba. Ana apretó la mano de Diego y la de Rosa, sus dedos entrelazándose como la esperanza y el amor, la magia de la vida y la luz que siempre debería prevalecer sobre las sombras. «Cierra a mi alrededor», ordenó, en un intento de reunir toda la fuerza que le quedaba. Las sombras comenzaron a retroceder, sintiendo el golpe de su determinación. Un destello de luz volvió a nacer desde el fondo de su ser, centrando su atención en la figura opresora de don Carlos. Llevando el pulso de sus emociones, Ana sintió que las risas se convertían en gritos de tal desesperación, como si la oscuridad misma se estuviera rompiendo. Pero justo cuando su luz comenzó a ganar terreno, el rostro de don Carlos se acercó, la furia en su expresión haciéndole saber que esto era solo el principio. «No escaparás de mí, Ana. Eres parte de esto». Él avanzó, y la habitación tembló nuevamente, como si toda la estructura estuviera a punto de colapsar. Ana miró a su alrededor, queriendo encontrar una salida. Cuando sus ojos se encontraron con los de Rosa y Diego, se dio cuenta de una verdad aterradora: no estaban solos en esto. Desde la oscuridad brotaban otros rostros de los niños perdidos, todos sufriendo la angustia de su lucha. Cada uno de ellos la miraba, esperando. Pero había más: riñas, desesperación y miedo, como un eco del horror que nunca había terminado. ¿Serían ellos parte del sacrificio final? «Rápido». «Necesitamos unirnos», ordenó Ana. Su voz resonaba con más fuerza que antes, temblorosa pero firme. La luz se intensificaba, y el aire vibraba de energía. Pero con cada intento, la sombra parecía alimentarse de su esperanza, retrocediendo solo para arremeter con una furia renovada. El pánico volvía a inundar la habitación, mientras el verdadero terror comenzaba a revelarse. Ana sabía que su tiempo se agotaba. La oscuridad se cernía sobre ellos. Las sombras buscaban llevarlos hacia su destino final. «¿Qué les has hecho a los niños, don Carlos?» «Muéstralo», gritó Ana, enfrentando la entidad. Pero sin esperarlo, una ola de desesperación abrumadora la arrastró hacia adelante, amenazando con arrebatarla de la realidad. Una risa profunda y cruel retumbó, y en ese instante, Ana captó su error: la luz no era suficiente. ¿Pero qué más tenía que ofrecer? Un suceso inesperado, un oscuro círculo de sombras, surgió tras ellos. Las imágenes comenzaron a distorsionarse. Ana se preguntó si volvería a ver la luz del día o si quedaría atrapada para siempre. ¿Se verían obligados a pagar el precio que don Carlos pedía? La niebla se espesa aún más, augurando el oscuro destino que se avecinaba. La oscuridad se volvió más densa, un manto pesado que oprimía la respiración de Ana mientras el terror la envolvía. Sentía como los rasgos de la realidad comenzaban a fragmentarse a su alrededor, como un espejo roto que escupe las últimas imágenes de una vida que alguna vez fue normal. El eco de los lamentos de los niños perdidos la rodeaba,
cada uno clamando por ayuda, cada voz un recordatorio de su propia fragilidad. ¿Dónde estás, Diego? Rosa, gritó Ana, el miedo ensordeciendo su voz. Pero la habitación se había convertido en un laberinto sin fin de sombras y susurros. El rostro de don Carlos se había desvanecido, pero su risa aún resonaba, un eco que atravesaba el alma. Trepando por la desesperación, su mente se inundó de imágenes de lo que había dejado atrás, el hogar, la luz del sol, el abrazo cálido de sus hijos. El pensamiento de perder a Diego y a Rosa la llenó de un miedo primigenio, un hambre que superaba al terror mismo. Se obligó a sí misma a centrarse. Debo luchar, debo salvarlos, se repetía, cada palabra empujando su voluntad. Las sombras comenzaron a girar a su alrededor. Tentáculos oscuros intentaron aferrarse a ella, pero Ana se movía con determinación. Las manos de los niños se sintieron cálidas, una conexión que le brindaba fuerza. «Conmigo. 1, 2, 3. Ana los instó. Con sus gritos, la luz hizo un último esfuerzo por atravesar la oscuridad. Un brillo tenue surgió en el centro, pulsando como un corazón latiendo con fuerza por escapar. De pronto, la figura de la niña de la neblina apareció una vez más, su rostro lleno de angustia. «Ven. ¿Sigue? Ellos nos necesitan». Pero esta vez, la voz no era solo un susurro, era un grito desgarrador. Ana entendió que había más en juego de lo que imaginaba. Las sombras respondieron, furiosas, sintiéndose amenazadas. Ana pudo ver cómo se concentraban en un punto, formando un vórtice oscuro que paulatinamente fue tragando la luz que tanto le costó recuperar. La energía a su alrededor se distorsionaba, como si el mismo tiempo estuviera siendo manipulado. «No, no, no, no», gritó Ana. La desesperación surgiendo en ella como un grito de guerra. Una explosión de luz surgió de su interior. No solo era luz, era su amor, su desesperación, su lucha. Con cada latido, sentía el calor de sus hijos, la fuerza de la conexión que nunca podría romperse. «Déjalos ir, Carlos», exigió, sintiendo el espacio a su alrededor expandirse y contraerse con la intensidad de su emoción. En ese instante, brilló un claro entre las sombras, y la risa de don Carlos se transformó en un llanto descontrolado. Los murmullos de los niños se unieron en una melodía espeluznante. El abismo de sombras titubeó, y Ana sintió que el poder de la oscuridad se debilitaba. Pero también se percató que la lucha apenas comenzaba. La entidad había comenzado a desvanecerse, pero una sombra aún permanecía, dispuesta a arrebatar el triunfo. «Más fuerte», gritó Ana, mientras se lanzaba hacia el centro del evento, buscando el núcleo oscuro que había atormentado a todos. Rosa y Diego, aún junto a ella, la miraban, sus ojos brillando con una mezcla de temor y fe. Un súbito silencio llenó la habitación. La niebla pareció detenerse en el aire, conteniendo la respiración, antes de que la voz de don Carlos regresara en un susurro desgarrador. «Nadie escapa, la oscuridad siempre regresa». Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué significaba eso? La habitación comenzó a retumbar de nuevo. Las paredes temblaban alrededor de ellos y un giro repentino de viento helado arrastró el aire denso que los rodeaba. En un último esfuerzo, Ana sostuvo las manos de sus hijos y gritó con toda su fuerza, «Juntos, siempre». La luz creció, pero el eco del horror de don Carlos todavía la perseguía. ¿Podrían realmente escapar? Los ojos de todos los niños perdidos miraban expectantes, deseando que su grito resonara más allá del terror. La sombra de don Carlos se disipó, pero Ana entendió que la lucha no había hecho más que comenzar. Con un último rugido de desesperación, un destello de luz alcanzó su cúspide, mas la habitación comenzó a colapsar. «Ana», un grito ahogado resonó en su mente, un eco conocido que la hizo girar. Pero en el caos, otro rostro se asomó. ¿Era posible que otro niño estuviera atrapado ahí? La niebla se espesa, y esa voz familiar entregaba su propia oscuridad. ¿Quién más había quedado atrapado en las garras de don Carlos? El caos se desató en un instante. La habitación se tambaleaba entre la luz y la oscuridad, y Ana luchaba por enfocar su mente, tratando de entender lo que acababa de escuchar. «Ana», era un grito que reverberaba dentro de su cabeza, un eco que, al principio, le pareció un alivio, pero que rápidamente se convirtió en otra cadena pesando sobre su corazón. «¿Quién está ahí?», preguntó, su voz temblando.
A su alrededor, la niebla espesa se espasmeaba como si tuviera vida propia, retorciéndose en formas grotescas. La atmósfera se volvía tóxica, la desesperanza deslizándose como un veneno por sus venas. Poco a poco, un rostro comenzó a emerger de la oscuridad. Ana entrecerró los ojos, su corazón latía frenético. Pero no era otro niño. Era Diego, su pequeño que había estado atrapado en ese lugar. «Mamá», gritó él, la desesperación arañando sus palabras. «¿Diego? ¿Eres tú?» Ana dio un paso adelante, pero las sombras la empujaron hacia atrás, como garras heladas que la mantenían prisionera. «No. No dejes que te atrapen». Diego extendió su mano, pero a medida que lo hacía, una forma oscura emergió detrás de él. Era don Carlos, más imponente que nunca, su risa resonaba como un tañido de campanas mortales. «¿Creías que te irías tan fácilmente, Ana?» «No, no», no. Su voz se deslizó por el aire, un sonido que resequeba la piel. Ana sintió miedo, pero también furia. «Déjanos en paz. Él es solo un niño», gritó con todas sus fuerzas, mientras un torrente de luz parecía cruzar su pecho. Podía sentir a Rosa junto a ella, llenando el espacio con su esencia, su dulzura era un bálsamo, una chispa de esperanza en medio de la tormenta. «Juntos», repetía Ana, y en su mente comenzó a gestar un plan. Si la oscuridad buscaba desintegrarlos uno a uno, tendrían que unirse para contrarrestar el mal. «Diego. Rosa. Agárrense de mí, fuerte». Las sombras comenzaron a comprimirse, formando un círculo oscuro a su alrededor. Cada niño perdido se unió rápidamente, creando un altar de energía luminosa. Era como si el terror, al ser enfrentado, empezara a tambalearse. «Esto no se ha terminado, Ana». Don Carlos rugió, su voz como un trueno haciendo temblar las paredes de la realidad. Pero la entidad comenzaba a despegarse, enredándose en sí misma, incapaz de soportar el poder de la unidad. «Ahora». Ana clamó. Con un grito colectivo, se lanzaron hacia adelante, empujando el vórtice de luz. Las sombras comenzaron a desgastarse, iluminándose con la esperanza de la pureza infantil. De repente, la niebla comenzó a rasgarse, y Ana vio por un instante una puerta. Era pequeña, una luz brillante al final de un túnel oscuro, prometiendo la salida de este horror. Pero al mismo tiempo, sintió una mano fría más allá de su alcance ubicada en la rendija que la invitaba a entrar. «Mamá». La voz de Diego se distorsionó. Algo no estaba bien. La imagen de Rosa fluctuó, como si la oscuridad quisiera tomarla. Ana sintió un tirón en su corazón y temió que su hija se desvaneciera. «No», gritó, mientras un nuevo horror se formaba en su pecho. La risa de don Carlos resonaba una vez más, esta vez mezclada con los lamentos de otros niños atrapados. «Te lo dije, Ana». Nadie escapa. Ana comprendió de repente el sacrificio que se demandaba. No solo tendrían que derrotar a la entidad, sino que tendrían que enfrentarse a una elección. «¿Por quién lucharás?», resonó la voz, desoladora como el viento helado. La oscuridad giró alrededor de ellos, atrapándolos nuevamente mientras Ana miraba a sus hijos, dispuesta a hacer lo que fuera necesario para librarlos del horror. La puerta seguía brillando y el eco de las risas se desvanecía, pero el dilema permanecería. Había una verdad oscura en la que no había pensamientos de derrota. El viento helado sopló más fuerte, empujando a Ana hacia la salida. Pero, ¿qué tan lejos estaba dispuesta a ir para salvarlos? ¿Qué parte de sí misma tendría que dejar atrás para que sobrevivieran todos? Bajo la presión de su elección, la habitación se retorcía a su alrededor, cada segundo una eternidad de agonía. Se dio cuenta de que el caos apenas comenzaba. ¿Podría realmente elegir entre salvarlos a todos, o tenía que correr el riesgo de una pérdida catastrófica? La oscuridad la rodeaba, un abismo que devoraría no solo a su familia, sino el mismo sentido de sí misma. Mientras Ana enfrentaba su decisión, la luz comenzó a desvanecerse, dejando un rastro de esperanza titilante. Pero, ¿cuál sería el costo de esa esperanza? La lucha contra la oscuridad se intensificó. Ana sentía como si las sombras trataban de apoderarse de su ser, un frío mortal que se arrastraba por su piel. La luz de la puerta parecía lejana y frágil, como una promesa nunca cumplida. «Diego, Rosa, aférrense a mí. Juntos podemos salir», gritó, forzando su voz a atravesar la bruma.
De repente, las sombras aumentaron su presión, zigzagueando como serpientes venenosas, murmullos de risas distorsionadas resonaban en la penumbra. Ana cerró los ojos un instante, recordando el calor de sus abrazos, el eco de sus risas en la casa. Eso era lo que tenía que defender, lo que tenía que proteger. Nunca te dejaré, afirmó, mientras el terror se incrustaba aún más en su pecho. Las sombras se agitaron, y la figura de don Carlos se hizo más palpable, su sonrisa una mueca macabra. ¿De verdad crees que puedes salvar a tus niños? Tu amor no es más que un faro que guiará a las criaturas de la noche. Basta, gritó Ana, abriendo los ojos. Una chispa de coraje la invadió. Todo el esfuerzo de la oscuridad parecía desmoronarse a su alrededor. No me quedaré aquí a entregarte a mis hijos. Ana avanzó hacia la luz brillante al fondo, sintiendo que la conexión entre ella y sus pequeños crecía cada vez más fuerte. Don Carlos retrocedió, temiendo lo que esa luz podría hacerle. La forma oscura se contorsionaba, como un animal acorralado. No pueden irse. No mientras existo, rugió, y con un movimiento de su mano, un vendaval de viento helado estalló en la habitación, arrasando con las ilusiones que Ana había formado. La bruma se espesó de nuevo, arrastrando a los niños hacia el abismo. Ana sintió que su corazón se partía mientras presenciaba cómo las sombras intentaban devorar a Diego y Rosa. «¡Agárrenme! No dejen que los atrapen», gritó, los ecos de su voz resonando en las paredes de la penumbra, pero la risa de don Carlos se escuchaba triunfante. El caos, el horror, todo se concentraba en el instante crítico, y Ana sabía que no quedaba tiempo. Enfrentar a don Carlos no era solo un acto de amor, sino también un acto de sacrificio. Una decisión desgarradora que la obligaba a dejar ir parte de sí para tratar de salvar lo que más amaba. ¿Estás dispuesta a sacrificarte por ellos?, preguntó la voz de don Carlos, susurrando en su mente. Ana sintió el sabor acerado de la desesperación, su respuesta danzando en la punta de su lengua. No podía dejar que ese monstruo se alimentara de sus temores. Las luces comenzaron a parpadear, y la puerta más allá de las sombras parecía titilar, cada destello una invitación. «Venga, Diego, Rosa, aquí. Saltemos juntos hacia la luz», exclamó, con la esperanza como el único combustible de su alma. «No, mamá», gritó Diego, mientras la sombra se cernía como un manto sobre él. Ana sintió que el tiempo se desaceleraba. Era ahora o nunca. Con un impulso asombroso, reunió todas sus fuerzas. «Por ustedes, todo por ustedes», rugió. Con cada paso que daba hacia adelante, podía sentir que la oscuridad se contraía a su alrededor. Ya no tenía miedo. Aún sabiendo el costo que tendría que pagar. Era la única forma de romper el ciclo. Las sombras intentaron apresarla, pero su amor era su escudo. «No serán mis hijos», exclamó, y cuando la luz finalmente la abrazó, todo estalló en un destello. Pero en el último instante, una sombra la tocó, un abrazo frío que prometía un destino incierto. La luz se consumió por completo, y Ana se derrumbó. La oscuridad la reclamó, aunque no sin luchar. La habitación se tornó un eco de soledad, y entre los susurros de los lamentadores, quedó un silencio abrumador. Y cuando las formas tenebrosas se disiparon, ella se dio cuenta de una terrible verdad. Aunque había luchado con todas sus fuerzas, algo había cambiado. Pero en su sacrificio, ¿había realmente salvado a sus hijos o solo consiguió condenarse a sí misma? Y en la penumbra, una risa burlona resonó de nuevo, una risa que no prometía el final, y nunca el perdón. La batalla apenas comenzaba. Una pregunta quedó flotando en él. Aire, ¿podrá Ana encontrar la manera de recuperar lo que ha perdido, o la oscuridad finalmente será su hogar? Ana sintió como el frío la abrazaba mientras la oscuridad la envolvía. Sin embargo, en ese mismo instante comprendió que el sacrificio no era en vano. A pesar de estar perdida, seguía sintiendo los hilos invisibles que la ataban a Diego y Rosa, a sus corazones latiendo con fuerza. Las sombras chisporroteaban, intentando apoderarse de su esencia. Pero en medio de esa desesperación, Ana sintió un destello de luz. La figura de don Carlos, aunque amenazante, comenzaba a desvanecerse. Su risa, que antes era un eco aterrador, ahora parecía temblar. Había algo en su mirada que no pudo ignorar, una especie de desesperación de ser el verdadero perdedor de aquella batalla. «No te atrevas a subestimarme», gritó don Carlos, intentando recuperar el control. Pero Ana lo ignoró.
Concentrándose en sus hijos, sintió una oleada de amor puro, una fuerza que traspasaba la oscuridad. Diego, Rosa, nunca me iré de vuestro lado, su voz resonó, llena de convicción. Y fue entonces cuando la magia sucedió. La luz brotó de su pecho, iluminando la penumbra y dispersando las sombras. Las risas distorsionadas comenzaron a ceder, y los rostros angustiados de los niños perdidos aparecieron entre la neblina. Ana se lanzó hacia adelante, sintiendo que la vida de esos pequeños dependía de su sacrificio, un sacrificio que ahora sentía como una espada en su corazón, pero que también podía ser su salvación. «¡Aguanten! Estamos juntos en esto», gritó. En su voz, la fuerza se transformó en una ola de luz que estalló ante ella, empujando a don Carlos hacia atrás. La oscuridad parecía temerle, como si nunca hubiera esperado tal fuerza. ¿Pero a qué precio, Ana?, retumbaba la pregunta en su mente. No había una respuesta fácil, pero ya no importaba. Sin importar lo que tuviera que perder, estaba dispuesta a enfrentarse a cualquier horror. La luz comenzó a concentrarse en sus manos, una esfera brillante que emanaba amor y esperanza. Cuanto más fuerte amemos, más podemos luchar, dijo entre dientes, levantando la luz hacia el ser siniestro. La radiación comenzó a envolver a don Carlos, quien se retorcía en su lugar, incapaz de soportar el abrazo cálido que emanaba Ana. «Nunca me rendiré», añadió, mientras la oscuridad tanteaba, queriendo ahogarla. Poco a poco, los niños la rodearon, sus ojos brillando con esperanza. «Estamos contigo, Ana», resonaron sus voces como un coro triunfante, mientras la luz se multiplicaba, expandiéndose en oleadas luminosas hasta que todo el espacio estaba lleno de resplandores de colores vibrantes. Don Carlos gritó, pero su grito era distinto. No era de fuerza, era de miedo. La oscuridad que había utilizado como su herramienta ahora se volvía en contra de él. Ana sintió la energía fluir a través de ella, una fuerza vital que nunca antes había conocido. Finalmente, la luz se concentrando en un punto culminante y con un último grito de desesperación, Ana lanzó la esfera de luz hacia don Carlos, quien se desvaneció en un grito sepulcral. Las sombras que lo rodeaban hicieron lo mismo, como hojas arrastradas por el viento. Respirando profundamente, Ana sintió la realidad cambiar a su alrededor. Se derrumbó de rodillas, estaba agotada, pero la presencia de sus hijos la envolvía como un manto, protegiéndola. Cuando abrió los ojos, la oscuridad había desaparecido, reemplazada por un cálido resplandor. Allí, a su lado, estaban Diego y Rosa, mirándola con amor y alivio. «Mamá», los niños gritaron al mismo tiempo, lanzándose a sus brazos. Ana sintió sus corazones latir al unísono, un recordatorio de todo lo que había luchado por proteger. «Nunca más. Nunca más dejaremos que el miedo nos divida», prometió. La sala que alguna vez había sido una prisión oscura ahora se iluminaba con la luz del sol. Las risas de los niños se unieron a las de Ana, y comprendió que el sacrificio más grande no había sido el que hizo al enfrentar la oscuridad, sino el que continuaba al ser una madre presente, luchando por su familia, enfrentando los terrores del mundo. Con el tiempo, Ana sabría que la lucha no había terminado, el miedo siempre estaría al acecho. Pero allí, en sus brazos, había luz, había amor. Y con eso, sabían que podían enfrentarlo todo, juntos. Así, mientras el sol comenzaba a caer en el horizonte, Ana, Diego y Rosa caminaban hacia un nuevo día, dejando atrás las sombras, pero llevando consigo una promesa inquebrantable: nunca rendirse, nunca dejarse llevar por esa oscuridad de nuevo. El futuro era incierto, pero sabían que mientras estuvieran juntos, siempre habría esperanza. Ahora, amigos, si este final te ha emocionado, necesitas suscribirte ahora mismo. No te pierdas las próximas historias exclusivas que llegan a nuestro canal, así que dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran estos relatos. Comparte tus reacciones y teorías en la sección de comentarios, queremos leer todas tus impresiones. Y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Recuerda, solo los verdaderos fans apoyan este canal.